consultar con Vasco Baigorri por dónde pasa la agenda de lo que quiera marcar el EMIPA en la mañana de hoy. Es realmente muy interesante escucharlo a Vasco, para quienes ya lo conocen, y para quienes no, se van a sorprender en el día de la fecha. Vamos a saludarlo. Vasco, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Pero muy bien. ¿Cómo te encontrás vos? Bien, bien, sobreviviendo, que ya es bastante. Es muchísimo, es muchísimo. Para refrescarnos la memoria, ¿dónde estás ubicado? En este momento estoy en Aristóbulo del Valle, Misiones, en el centro de la provincia, y como siempre cuento, formo parte de MIPA, el equipo Misiones de Pastoral Aborigen, que bueno, que se dedica a acompañar a las comunidades que lo llaman para lo que es defensa de territorios y recuperación de derechos. Vasco, a ver, hablábamos hace pocas horas, yo intentaba convocarte, quiero agradecerte de manera muy especial que nos dediques este tiempo, pero bueno, yo iba con algunas agendas que vos con muchísima responsabilidad me dijiste, mira, Sergio, yo no estoy en esos temas, pero sí podemos hablar de por dónde entiendo que pasa la agenda y cuestiones importantes, así que me parece lo más razonable, lo más sensato, que es ponernos a disposición de bueno, las inquietudes o de la agenda que vos consideres que hoy pasa por el EMIPA y sobre todo de la realidad de los pueblos originarios. Bueno, en primer lugar te quiero agradecer el espacio que Radio Lateral nos da siempre a las comunidades y a nosotros en IPA, ¿no? O sea, no es algo común que un medio casi en forma permanente, porque estamos todos, por cada 15 días o por lo menos todos los meses, tenemos un espacio, un momento en Radio Lateral. Y bueno, eso es importante porque es una continuidad que no se da en otros medios. ¿Sí? Bueno, que van a la noticia del momento, a una cosa que se da en un instante, pero no hay una continuidad. Esa es la gran diferencia con Radio Lateral. Gracias, Vasco. Mira, ayer cuando hablábamos me quedé pensando en algunas cosas y hice una especie de síntesis y recorrido sobre qué es lo que está pasando hoy en la provincia con respecto a las comunidades. Bueno, partimos de una ausencia de la Dirección de Asuntos Guaraníes en la defensa de las comunidades, no así en la defensa de las empresas o lo que sea, ¿no? Yo podría empezar hablándote de una comunidad que apareció hace pocos días en el diario, ¿no? O sea, Yacuí, que, bueno, que está conformada por 7 familias, eh, no tienen camino para salir, tardan 8 horas caminando para llegar a la ruta, ¿no? Está en este momento enfrentando un problema de desmonte que no saben si quien está desmontando supera el permiso que le ha dado Ecología. Ecología, por su parte, es muy gracioso, desconoce la existencia de esta comunidad. Dice que no existen, que no tenían a quien consultar porque no existen. ¿Cómo que no Un día existen? después, y bueno, según ellos no existe, y un día después aparece esta noticia en primera edición, ¿no? Ujú, Bueno, ujú. esa es parte de la realidad, de la negación de la existencia de las comunidades. Después me di una vuelta por Coscuarey 2, que lleva años escuchando la promesa del gobierno que va a regularizar su territorio, ¿no? Y decían el otro día que tienen la falta de respuesta del Ministerio de Educación, que ya desde 2024 están solicitándole una escuela en su comunidad, porque en este momento la comunidad tiene 60 niños en edad escolar. Esos 60 niños están repartidos por diferentes escuelas, ¿no? Por capacidad o por lo que sea. ¿Esto qué pasa? Más allá del problema de riesgo, movimiento y todo lo demás, al no tener una escuela en sus comunidades, se pierde gran parte de la capacidad de mantener culturalmente frente a una escuela intercultural bilingüe, que de intercultural normalmente tiene muy poco, de mantener una cultura propia, hacerla subsistir, porque bueno, esta repartición de niños en escuelas
en diferentes escuelas la dificulta. También nos damos una vuelta por lo que es Moconá, el famoso camino del lote 8, que un ministro de Ecología negó durante muchísimo tiempo, hasta que las comunidades tomaron la medida de fuerza de instalarse frente a la entrada del parque, de forma tal de poder llamarlo a su atención. En ese momento se mal abrió un camino, que no un sendero de 4 metros de ancho, un sendero cerrado, para comunicar a las comunidades. Bueno, no llegó hasta el final, llegó hasta una parte nomás, nunca se terminó el camino, pero aparte de no terminarlo, nunca se lo mantuvo. En este momento es intransitable, no se puede llegar con camioneta, se puede llegar con algunas motos, pero las comunidades vuelven a estar aisladas y hay una respuesta, una falta de respuesta ante cartas, documentos, intimaciones y demás por parte de Vialidad Provincial, que directamente no responde, ¿no? Las comunidades ahora se ven en la obligación de iniciar acciones judiciales contra Vialidad Provincial por este abandono, ¿no? O sea, abrir el camino fue una cuestión, el sendero, vuelvo a decir, fue una cuestión momentánea para tapar un problema. El resultado es el abandono de ese camino, que es lo mismo que no se hubiese hecho nunca, ¿no? Después tenemos Puente Quemado 2, una comunidad que está en Garuapé, que bueno, que ahora su problema fue denunciado en la ONU por Keila Duarte, una joven que estuvo presente en esta Asamblea de Naciones Unidas, para denunciar la presión que sufre por parte de Arauco, esta multinacional de la celulosa, que sigue presionándolos para que abandonen el lugar o para que acepten que se vuelvan a plantar pinos en los lugares donde el incendio lo destruyó, que están dentro del relevamiento territorial de la ley 26.160, y que las comunidades se niegan a volver a sufrir la plantación de pinos, la destrucción del arroyo, la falta de su monte propio, que lentamente, muy lentamente, se va recuperando en el lugar, ¿no? A esto está la presión de la no conexión del agua, de no permitirles un acceso al agua potable apta para consumo humano. Esto se da en muchísimas comunidades, no solamente en Puente Quemado 2. EMIPA ha hecho los análisis correspondientes de agua y dio que no es apta para el consumo humano en 8 comunidades, ¿no? Esto es constante, es una línea constante dentro de la forma de presión de la provincia sobre las comunidades. Y podemos acercarnos a Ocaporá, una comunidad que está en lo que se conoce como la represa de Uruguay, pero históricamente estaba situada en ese lugar cuando era un arroyo, antes de que el lago inundara su territorio. Lo inundó la comunidad, tan históricamente está que la comunidad salió caminando de noche, abandonando sus cosas, y caminó desde Uruguay hasta Iguazú para buscar refugio en las comunidades allí, ¿no? Perdiendo todos sus animales, sus cosas que quedaron bajo el agua, ¿no? Este caso tiene de originalidad en que en general hablamos y se habla de la recuperación de territorios perdidos hace 100 años, 70 años, 80 años. Acá estamos hablando de un territorio recuperación de un territorio que hoy pertenece, ocupado por Arauco. Nuevamente aparece Arauco en el terreno, pero estamos hablando de 40 años, ¿no? No estamos hablando de una recuperación de territorio centenaria.
¿no? Estamos hablando de algo ocurrido hace apenas 40 años, ¿no? Esto es importante porque la gente que fue desalojada está hoy en pie, está hoy viva, es historia caminando. Qué bárbaro. A ver, hay algunas cuestiones que me quedaron en el tintero para repreguntarte y tiene que ver con el problema del agua. Vos estás marcando que en varias comunidades el agua no es potable y la No. presión de una multinacional tendría que ver con negarles a estas, si es que tiene relación la empresa con la situación del agua con las comunidades. Esa es la primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con la educación bilingüe, que me decías que estaba tambaleando en la provincia. ¿Podemos abordar esas dos cuestiones? Sí, podemos ir, por ejemplo, al caso de Puente Quemado 2, en que eh, se les ha dicho desde la Intendencia que se muden a otra comunidad cercana, Puente Quemado 1, porque Puente Quemado 1 tiene agua, o sea, que abandonan el territorio, tiene escuela, tiene agua, tiene todo. En este caso, lo que Puente Quemado 2 quiere es que se le permita, no se impida, una perforación para acceder a agua apta para consumo humano. ¿Por qué? Porque el arroyo del cual se surtían de agua sufre la contaminación del pino, ¿no? Y de toda la franja de agroquímicos y tiene una inmensa cantidad de contaminación, una fuertísima contaminación que impide que esa agua sea apta para consumo humano, por más que la consumen. No la consumen exactamente igual porque no les queda otra alternativa. Lo mismo pasa en Mado, ¿no? En una comunidad en Mado el agua está claramente contaminada. Esto es con análisis hechos por laboratorios universitarios, o sea, no es algo que digamos porque miramos y vemos el agua turbia. No, no, son análisis químicos hechos por profesionales, ¿no? Entonces, esto es de una gravedad inmensa. ¿Por qué? Porque se lleva a enfermedades en los niños y en los adultos mayores. ¿Por La, qué? pri- la- Porque se provocan las diarreas, las fiebres, todo, y todo esto lleva, en el caso de los niños, a un mal desarrollo de toda su infancia que repercute en su edad adulta, ¿no? Me hace acordar de la película, Eh, me hace acordar de la película de Hugo del Carril, Las aguas bajan turbias. exacto, las aguas bajan turbias. Y el punto está dado en que para mí, en una opinión personal, esto forma parte de una política de destrucción de un pueblo lenta y en forma constante, ¿no? Esto es claro porque no se agilizan políticas para una cuestión de derecho humano que es el acceso al agua. En el caso de Puente Quemado 2, milagrosamente, después de la denuncia hecha en la ONU, el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, se despierta pidiendo información sobre Puente Quemado 2, a pesar de todas las denuncias que se le enviaron durante años al INAI, ¿no? Y te quiero aclarar algo para que no me salga nadie de cruce. La inacción del INAI se puede haber aumentado en este gobierno, pero este silencio del INAI es anterior a este gobierno. También forma parte de políticas que no que excluyen, que quitan de los derechos básicos a las comunidades. No Reco- sé si esto responde sí, recordame lo que que es vos querías saber sobre el sí, agua. recordame que es el INAI. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, responsable de estos temas y además del cumplimiento de la ley 26.160 de relevamiento, de emergencia de relevamiento territorial de territorios de ocupación indígena, que nunca gestionó la titularización de esos territorios. ¿Es un ente autárquico? Sí, Bien. O sea, no, es independiente su nacional, ¿no? nacional autárquico, pero es independiente de la voluntad que tenga cualquier gobierno nacional. En teoría sí, en la práctica no. Ok, está bien, está bien. Sí, claro que responde. Responde porque, bueno, el botón como muestra, ¿no? El Puente Quemado 2
para entender lo que está pasando con el agua y la presión que ejerce un monopolio como es Arauco en la región, que sigue bregando por la instalación de campos de pinos. Y después el tema de la educación bilingüe, Educación. que me decías La que... educación bilingüe e intercultural está establecida en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Recordemos que en la Constitución de Misiones el tema indígena ni se menciona ni existen, y la Ley 4000, que reformaba el artículo 9 de la Constitución Provincial, no fue cumplida por diferentes gobernadores, empezando por Rovira, siguiendo por Clos. Bueno, y Pasalacqua recibe el coletazo de algo que ya no se había cumplido, que era llamar a un referéndum para ver de incorporar esa enmienda constitucional. De hecho, es un tema que hoy está en la Corte Internacional de Derechos Humanos por incumplimiento judicial. Pero bueno, eso es un hecho. En el caso de la educación bilingüe e intercultural, ¿qué es lo que sucede? No hay docentes, no hay, para que te digo, el 99.99% de los docentes que están en educación intercultural bilingüe no hablan umbea guaraní. Algunos hablan guaraní, y este guaraní es el guaraní paraguayo, que difiere ampliamente del umbea guaraní. Entonces, esta educación intercultural no existe porque en el 99.9% de las escuelas, para dejar alguna que pueda estar haciendo otra cosa, se enseña en castellano. Los ejemplos son en castellano. Se enseña la letra E con el dibujo del elefante, por ejemplo, ¿no? Y tenés otras cosas como la A, la araña. El niño ve una araña y dice ñandú, no dice araña, dice ñandú. O sea, usaríamos la ñ llegado el caso, ¿no? Entonces esa educación en la cual las comunidades no tienen participación en la creación de la currícula, ¿no? Por más que hay auxiliares docentes indígenas, hay pocos indígenas graduados pocos MBA, perdón, graduados con títulos de profesores o que estén estudiando ahora la carrera. Por ejemplo, sucede que hay en la Escuela Normal Superior número 6 de Aristóbulo, niñas en BA que están, bueno, ya son adolescentes en BA, y que están estudiando el profesorado de educación inicial, ¿no? Como soy muy viejito, por ahí estoy diciendo educación inicial y hoy tiene otro nombre, pero queremos hablar de la educación inicial, de jardín de infantes, a eso me refiero, ¿no? O sea, hay jóvenes que están estudiando y hay profesores de lengua y literatura que también se han recibido, pero son 4, 6, 8, no alcanzan a cubrir las necesidades. Y la realidad es que una cuestión como asuntos guaraníes no se preocupa por ver cómo organiza con el Ministerio de Educación cursos o capacitaciones para poder darle esta posibilidad a docentes, de ser docentes a indígenas, como se hizo en otra oportunidad en Misiones, cuando precisabas idóneos para las escuelas, ¿no? Entonces tenías una cantidad de gente que era idónea para enseñar, por más que no tenía el título docente. Bueno, esto es una visión muy rápida y muy general de lo que es el tema educación intercultural. Sí, recién hacías mención a la Dirección de Asuntos Guaraníes. Y la pregunta ¿es el único brazo que tiene el Estado provincial para llegar a los pueblos originarios? ¿Todo lo articulan a través de la dirección o hay otros ministerio, qué sé yo, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, otros organismos? Todo se articula a través de la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes, que por ejemplo le dice al Ministerio de Ecología que en la comunidad yacuí no existe. O sea, eso es lo que dice el Ministerio de Ecología, que le respondió la Dirección de Asuntos Guaraníes cuando preguntó sobre la existencia de alguna comunidad allá arriba, ¿no? Por arriba de Fracrán, digamos, que es territorio indígena, por ley territorio indígena. Y a un señor Rosales
le autoriza la extracción y dice que no consultó porque Asuntos Guaraníes le niega la existencia de ninguna comunidad, que sale al día siguiente en una nota en el diario, ¿no? Estos son cuestiones permanentes dentro de la provincia y cuestiones que tendrían que hacer a un balance real sobre este tema. Por ejemplo, hay problemas en lo que es el tema salud en las comunidades, ¿no? Pero esto no es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Salud Pública. Es responsabilidad directa, absolutamente directa de los planes de salud, de ser conducidos o desarrollados desde la Dirección de Asuntos Guaraníes, como marca la Ley 2727, una ley preconstitucional anterior a la reforma que se sigue utilizando en Misiones, ¿no? Una ley que no reconoce la autonomía indígena, por ejemplo, ¿no? Entonces, para pedir la personalidad jurídica de una comunidad, tiene que pasar por Asuntos Guaraníes. ¿Y qué sucede? En el caso de Ocaporá, Asuntos Guaraníes le dice que si no acepta una mesa de diálogo con Arauco, estoy hablando de la comunidad que está ubicada al lado de la represa de Uruguay, que si no acepta una mesa de diálogo con Arauco, nunca van a llevar adelante sus papeles de personalidad jurídica. O sea, sirve para el chantaje, ¿no? Frente a una comunidad. Por supuesto, esto si vos me decís, ¿tenés pruebas, una grabación o lo que sea? No. Tengo los dichos de referentes de la comunidad con miembros de la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes. Vasco, la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes está conformada por integrantes de las comunidades de los pueblos en Biá. Mira, a la cabeza está un no indígena. El director de Asuntos Guaraníes es un no indígena. Después hay guaraníes que responden a esta dirección, que de alguna manera conforman o están directamente relacionadas con Asuntos Guaraníes. Acordémonos que hay un decreto de Rovira cuando era gobernador, que decreta la creación del Consejo de Ancianos y Guías Espirituales de la Nación Guaraní como único órgano de consulta. Ahora, voy a hacer un paréntesis. Sí. En mi caso, como investigador histórico, hice un recorrido de lo que es ese decreto y realmente es vergonzoso. En el mismo decreto existen dos nombres diferentes, por ejemplo, ¿no? Se presenta un acta de una asamblea requiriendo la creación de ese consejo, pero en esa misma acta aparece un reclamo sobre fondos. En esa época era otro el director de Asuntos Guaraníes, un histórico personaje, que se le reclama el manejo de fondos, ¿no? O sea, es muy, muy especial esta creación de algo fuera de lo cultural, completamente fuera de lo cultural, que arma Rovira en su momento. ¿Por qué? ¿Para qué lo hace? Porque políticamente precisa inventar un supuesto organismo de consulta para responder a lo que el convenio 169 de la OIT lo obliga. El gobierno tiene que consultar a las comunidades. Entonces, ¿qué hacen? Crean un organismo que responde al gobierno para decir consultamos. Claro, pero es ese disfraz. Claro, y ese consejo lo integran personas puestas por seguramente Rovira o los pueblos originarios. Bueno, por el gobierno de turno. Hoy Rovira no es gobernador, por más que siga gobernando la provincia, no es gobernador, pero el gobernador que sea crea la Dirección de Asuntos Guaraníes, o sea, el puesto cabeza de esa organización, y desde ahí se van manejando o manipulando la creación de este consejo, la formación de este consejo. Bien. Que no es reconocido por el Atuna Chiró, que es una organización tradicional, formada y conformada exclusivamente por indígenas, no lo reconocen, porque está fuera de sus
de sus costumbres, de su organización política, que no existe y que está creado políticamente. Y otro paso a otro detalle, Sí. que lo comentamos vez pasada, que es mensualmente se reúne este Atunichiró. Mensualmente se reúne y tiene que la gente que participa en él debe presentar sus pasajes en el Atunichiró, ¿no? Es muy gracioso, muy divertido, por decirlo de alguna manera, la forma en que algunas empresas, los choferes o quien sea, le da cualquier cosa a los indígenas como pasaje, o les da un pasaje por un valor muy inferior del que realmente pagaron, o les da pasajes que son para discapacitados, entonces figura 0 pesos, ¿no? Con esto, los participantes no pueden recuperar el costo de su pasaje que la TNCB reconoce, ¿no? Esto es algo que se está denunciando en diferentes empresas, esperando su respuesta. Pero No te voy a dar el nombre de las empresas ahora. Bueno, pero dámelos a mí, yo los voy a nombrar bien claritos, bien claritos, ningún problema, vamos a exponerlos. La pregunta es, ¿dónde está la ganancia de el guarda que le da un ticket que no es? ¿Dónde está? No rinde el pasaje a la empresa. Se lo queda a él. Claro, estamos hablando en un caso de casi 89 mil pesos de pasajes que no se rindieron. En uno de los casos, por ejemplo. A la empresa esos 89 mil pesos no le llegaron nunca. Claro. Se los queda el trabajador. Claro. Está bien. Bueno, entonces... Y eso es perdón. Sí. No es que pase una vez, es repetido. Bien. Es repetido. Es decir, personalmente he ido a empresas en Posadas, a oficinas de empresas en Posadas o Garupá, a reclamar esto, ¿no? Y en algunos casos hicieron la devolución y qué sé yo, pero se sigue repitiendo. Claro, habrá que revisar la dirección de transporte, ¿no? ¿Qué grado de control tiene sobre la acción de las empresas? Entre otras cosas. Sí, bueno, pero no es la empresa. O sea, la empresa desconoce esto porque la empresa no lo ordena y no es la empresa la que está en el colectivo. Entonces, a veces la empresa tiene que hacerse cargo y que se arregle en lo interno. Es un problema interno de las empresas. Sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí. La última vez, en el último Tenechiró, le dieron estos 3 pasajes que te cuento. Bueno, hay que conocer el manejo de las cajas, pero el ticket final de una caja, el ticket de cierre de una caja, partido en 3, se lo dieron a 3 indígenas como si fuera su pasaje. Ahora, más allá de todo esto, el problema no es solamente para la empresa, porque cada ticket, cada pasaje es un seguro, se llama seguro de adhesión, por el cual yo, pasajero, estoy cubierto ante un accidente en un viaje. Sucede un accidente, estos indígenas se lesionan, se lastiman o se matan o se muere alguno y no tenés cómo reclamar porque tu póliza es el ticket. Entonces esto es grave, es peligroso, nadie está exento de un accidente, por supuesto ningún colectivero ningún chofer de colectivo va a provocar un accidente intencionalmente, Sí. pero lamentablemente voy a recordar un hecho que sucedió no hace mucho en un puente de Oberá hacia Campo Grande, donde un auto choca a un colectivo y mueren una cantidad de jóvenes, ¿no? Por supuesto, no fue responsabilidad del chofer del colectivo, pero los jóvenes tenían el pasaje para reclamar el seguro. ¿No? Sí, 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 sí. Vasco, estamos cerrando esta charla muy, muy necesaria
que nos estás compartiendo, ¿se me ocurre algún principio de solución con esto en particular de las empresas y el funcionamiento que tiene que ver con la modalidad que tienen en despegarse muchas veces la empresa de la responsabilidad total del salario del trabajador? Es decir, acuerdan Bueno, un tipo de salario y después, hermano, arreglate porcentaje. con el porcentaje. Claro, Tienen, entonces, en claro, muchos casos tienen un porcentaje sobre la venta de pasajes. O entonces, sea, tienen un básico y un porcentaje sobre la venta. En algunas empresas, no sé si es en todas. bien, ¿qué ocurre? Quedan locos estos trabajadores porque empiezan a meterle ficha y así sea que vos le presentes un carnet de discapacidad o de algún integrante de las comunidades, se relamen con la idea de poder sacar ventaja de cada cosa. Entonces, el principio de solución es ordenar la situación a través del Ministerio de Trabajo del salario de los trabajadores de las empresas de transporte. Ahí habría un Presu- principio. Y claro. Presumo, y la otra es los que llamaban inspectores, que aparecían, no sé si siguen existiendo o no, porque a veces por una cuestión de costos se eliminó cierto personal, pero fíjate que aparecía el inspector en cualquier parte del recorrido y empezaba a verificar los pasajes de la gente. Yo hace años que no veo ese Bueno, personaje en los colectivos, y desapareció pero antes, sí, desapareció, antes existía. claro, y desapareció la CNRT. También, de paso. Bueno, también explica un poco el escenario que estamos viviendo. Vasco, muchísimas gracias por esta charla. No, repito que les agradecemos a ustedes un espacio y que haber podido hacer este breve resumen y recorrido de algunas comunidades dentro de la provincia de Misiones que se jacta de su presencia guaraní, ¿no? Y de su nivel de tecnología. Así es. Vasco, te mandamos un gran abrazo. Gracias igualmente. Hasta pronto. Vasco Baigorri es referente del equipo misionero de la Pastoral Aborigen, el EMIPA, bueno, haciendo señalamientos muy importantes, graves muchos, que bueno, vemos si esto llega a oídos de las autoridades y se empieza a ordenar un poco este caos que le generan a nuestros pueblos originarios, dueños de esta tierra, dueños de nuestro idioma que intentan robarnos.